El relato histórico, página 88 y 89. El texto del 18 de marzo es un decreto de la expropiación petrolera, pero es un relato histórico. En este relato histórico nos narra hechos que vinieron pasando no nomás con el 18 de marzo, sino desde antes del 18 de marzo. Para concluir, ¿cuándo? Pues el 18 de marzo con el decreto de la expropiación petrolera. ¿Por parte de quién? Pues por parte de quien fuera en ese entonces el presidente, Lázaro Cárdenas del Río. Para escribir vas a tener textos, hay que leer el texto, una primaria, vamos a leerlo una o dos veces, para poder contestar. Son las siguientes preguntas que en el vienen en la página 89 de tu libro hace referencia de español, como las crónicas de los conquistadores. Puede ser también alguna foto. ¿Cuándo se tomó? Pues en el momento histórico, es una fuente primaria. Puede ser la crónica de un periódico. ¿Cuándo se redactó? Pues en ese momento. Y las fuentes secundarias son realizadas a partir del estudio de la interpretación y el análisis de las fuentes primarias. Es decir, tuvo que leer el tema. ¿Dónde lo tuvo que leer? En una revista, en un periódico, y después interpretarlo. Como el texto del 18 de marzo, decreto de la expropiación petrolera, pues es una fuente que secundaria, porque está interpretando lo que sucedió. Y por ahí nos da la consulta el 11 de noviembre de 2016. Entonces fue consultado. ¿Y quién lo interpretó? Pues otra persona que no estuvo en ese momento histórico, sino que, por decirlo así, se lo contaron. ¿Quién se lo contó? Una revista, un periódico, un libro. Y entonces él lo interpretó de esa manera, ¿correcto? Por ejemplo, te presento algunas fotos de la ciudad de Morelia. En estas fotos, ¿qué podemos interpretar? Pues aquí te presento una foto de las tarascas. ¿Cómo eran antes las tarascas? ¿Sí? Eran de barro y casi se conservan igual, pero ya ahorita son de bronce, son de otro material. Y te presento también lo que es parte del centro de Morelia. Ahí podemos interpretar cómo era el centro de Morelia, casi igual, pero los carros no son los coches que ahora ves, son totalmente diferentes, totalmente de esa época, cuando empezaron apenas algunos carros a circular en territorio mexicano. Entonces, esa es una fuente que primaria. ¿Por qué? Porque se tomó en el hecho histórico de ese momento. Es una fuente que, te repito, primaria, no secundaria. Para escribir un relato histórico, tendremos que consultar diferentes fuentes documentales. Por ejemplo, escritas, ya te dije, periódicos, revistas, orales, entrevistas. ¿Con quién? Pues a lo mejor con quien estuvo en ese momento. Gráficas. ¿Qué quiere decir gráficas? Las fotos, ¿verdad? O parte de alguna cinta. O materiales. Las fuentes históricas pueden obtenerse de un hecho, de una novela histórica. Algunos textos escritos son base en documentos, fotografías, mapas, esquemas, líneas del tiempo, edificios o construcciones diversas, utensilios y objetos construidos en determinado periodo de la historia. La historia
se ocupa del estudio de los hechos o acontecimientos sucedidos en el pasado que han determinado el destino de los pueblos del mundo. Ahora tendremos que contestar el siguiente cuestionamiento. 1. ¿Qué hecho o acontecimiento de la historia del pasado han determinado el destino del mundo? 2. ¿Qué hechos históricos han cambiado el rumbo de México? 3. ¿Por qué lo sabes? 4. ¿Quién te lo contó? 5. ¿Qué harías para escribir un relato sobre algún hecho de la historia de México? Bueno, aquí la respuesta tendrá que ser amplia. ¿Qué harías? Consultar dónde vas a consultar, en qué fuentes vas a consultar, fuentes primarias, fuentes secundarias, y cómo redactarías este texto.